Lárgate de mi casa, vieja bruja, gritó mi nuera con una furia que le deformaba el rostro, haciendo que sus ojos parecieran dos brasas encendidas bajo la luz tenue del pasillo. Mi hijo Mauricio estaba allí de pie, con la mirada perdida en algún punto indefinido del suelo, como si el peso de sus propias dudas lo hubiera clavado en el sitio. No dijo nada, solo asintió con un movimiento apenas perceptible de la cabeza, un gesto que me dolió más que cualquier palabra. La puerta se cerró frente a mí con un golpe seco, un eco que reverberó en mi pecho como un trueno lejano, y justo en ese instante, la lluvia comenzó a caer, gotas frías y persistentes que se mezclaron con las lágrimas que no pude contener. Mis rodillas tocaron el suelo mojado de la acera, y el mundo se volvió un borrón gris de agua y dolor. 3 días después, la policía llegó a mi puerta temporal, la de mi amiga Luisa, con un documento oficial en la mano. Cuando leyeron en voz alta el nombre del verdadero dueño de la casa, el oficial se quedó pálido, y su compañero murmuró algo sobre un error imposible. Ese fue el comienzo del fin de una vida que yo conocía y el inicio de otra que nunca imaginé posible, una vida forjada en el fuego de la traición y la resiliencia. Mi nombre es Isabel Herrera, y tengo 67 años, aunque en ese momento, bajo esa lluvia implacable, me sentí como si llevara un siglo entero a cuestas. Si alguien me hubiera dicho hace solo unos meses que terminaría durmiendo en una banca del parque frente a la casa que construí con mis propias manos junto a mi esposo Héctor, me habría reído en su cara, soltando una carcajada que resonaría en las paredes de nuestra humilde morada en la colonia San Rafael. Pero la vida, esa maestra cruel y sabia a la vez, tenía otros planes para mí, planes que me obligarían a mirar de frente el abismo de la ingratitud familiar y a salir del otro lado con las cicatrices como medallas. Todo comenzó meses antes de esa noche lluviosa, en un tiempo en que el duelo por Héctor aún era un velo espeso que cubría cada rincón de mi existencia. Después de la muerte de Héctor, un infarto silencioso que se lo llevó en una mañana de otoño mientras podaba el limonero del patio, el silencio se volvió insoportable, un compañero opresivo que se colaba en cada grieta de la casa. La casa que antes vibraba con risas compartidas durante las cenas dominicales y el olor inconfundible de su café fuerte por las mañanas, ese que preparaba con una pizca de canela que solo él conocía, se había convertido en un mausoleo de recuerdos polvorientos. Mis pasos resonaban en las baldosas como si fueran los de un fantasma errante y las noches se estiraban interminables, con el reloj de la sala marcando horas que no quería contar. Fue en una de esas noches, acurrucada en el sillón donde Héctor solía leer el periódico con las gafas deslizándose por su nariz, cuando decidí que no podía seguir así. Tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé a Mauricio, mi único hijo, el niño que había criado con sacrificios y sueños, el que siempre fue un buen chico, quizás un poco débil de carácter, pero con un corazón noble que yo creía indestructible. Siempre fue un buen chico, algo débil, quizás, pero noble como el oro puro que brilla bajo el barro, pensé mientras marcaba su número. Le propuse que viniera a vivir conmigo él, su esposa Lorena y mi nieta pequeña Daniela, esa bolita de energía de 5 años con rizos desordenados y ojos que eran un calco de los de Héctor. Al principio Mauricio dudó, su voz al otro lado de la línea cargada de esa timidez que lo había definido toda la vida. No sé si a Lorena le parecerá bien, mamá, me dijo con esa voz suya que siempre buscaba evitar conflictos, como si el mundo entero fuera un campo minado que él prefería rodear en lugar de cruzar. Pero una semana después, llegaron con maletas abultadas y sonrisas amplias que ahora lo sé con la claridad del hindsight, eran de pura conveniencia, máscaras puestas para un acto que yo no sospechaba. El primer mes fue una ilusión de armonía, un bálsamo temporal para mi alma herida. Lorena me ayudaba en la cocina, sus manos jóvenes amasando la masa junto a las mías, y decía con una voz melosa que admiraba mis tamales de elote, esos que Héctor devoraba con un suspiro de placer cada Navidad. Me pedía consejos sobre cómo mantener las plantas del jardín, tocando las hojas del jazmín con fingida delicadeza, y yo me sentía útil de nuevo, como si el propósito que había perdido con la muerte de mi esposo regresara en forma de charlas vespertinas sobre tierra fértil y agua medida. Daniela, mi rayito de sol, corría por el pasillo gritando abuela con esa alegría desbordante que hace que el corazón se llene de vida, trepándose a mis rodillas para contarme invenciones sobre princesas y dragones que habitaban en el armario de su cuarto. Yo le tejía trenzas en el cabello y le contaba historias de cuando Mauricio era pequeño, y por un momento, la casa parecía renacer, llena de ecos de familia. Pero poco a poco esa calidez se fue enfriando como un té olvidado en la mesa, gota a gota hasta convertirse en un hielo que se colaba en los huesos. Primero desaparecieron las fotos de Héctor del salón,
esas marcos plateados con su sonrisa eterna en la playa de Acapulco o sosteniendo a un Mauricio bebé en brazos. Lorena las guardó en una caja en el sótano, diciendo que eran demasiado tristes para la niña. Luego fue mi sillón favorito, aquel mullido donde él leía el periódico cada tarde, con las páginas crujiendo bajo sus dedos callosos. Se veía muy viejo, suegra, dijo Lorena con una sonrisa artificial que no llegaba a sus ojos. Estamos modernizando un poquito la casa para que se sienta más como nuestro hogar. No quise discutir, tragué las palabras como siempre lo había hecho por amor a la paz familiar. Pensé que era su forma de sentirse en casa, de reclamar un espacio en un mundo que les había sido prestado con generosidad. Pero un día, al abrir el cajón donde guardaba los documentos de la propiedad, esos papeles amarillentos que Héctor y yo firmamos con sudor y orgullo hace 30 años, noté que faltaban algunos, las escrituras originales con nuestro sello notarial. Pregunté por ellos con voz calmada, y Lorena se encogió de hombros como si se tratara de un calcetín perdido. Tal vez los movió Mauricio, respondió sin mirarme a los ojos. Cuando lo enfrenté esa misma tarde en la cocina mientras lavaba los platos de la cena, él evitó mi mirada, clavando los ojos en el fregadero como un niño culpable. Mamá, Lorena solo quiere ayudarte a poner las cosas en orden, no empieces a imaginar cosas raras, murmuró, su voz un hilo débil que se rompía en el aire. Comencé a sentirme extraña en mi propia casa, como una intrusa en un teatro donde ya no conocía el guión. Mis decisiones ya no contaban para nada. Si ponía música ranchera en la radio para recordar a Héctor, Lorena la bajaba con un gesto de fastidio, diciendo que era demasiado ruidosa para Daniela. Si cocinaba mole poblano, su plato favorito, ella arrugaba la nariz y comentaba que olía demasiado fuerte, que prefería algo más ligero, más moderno. Si me sentaba en la sala a bordar un mantel, ella irrumpía declarando que era su hora de ver televisión, su espacio sagrado después de un día agotador en la oficina. Una tarde, mientras el sol se filtraba perezoso por las cortinas, Daniela entró corriendo al jardín donde yo regaba las rosas, con el rostro surcado de lágrimas y mocos. Mamá dice que tú eres una mala abuela, sollozó aferrándose a mi falda con manitas pegajosas. Sentí un puñal atravesarme el pecho, afilado y helado, y el mundo se inclinó por un segundo. Fui a buscar a Lorena, que la encontré en el teléfono de la sala, riendo con una amiga sobre planes de fin de semana que no me incluían. No metas a la niña en esto, le dije con voz temblorosa, el corazón latiéndome en la garganta. Ella colgó de golpe, me miró con frialdad glacial y respondió, tú misma te lo buscaste, Isabel. No puedes vivir pegada al pasado como una lapa. Esta ya no es solo tu casa, es la nuestra ahora. Esa noche no pude dormir, el techo parecía aplastarme con su peso invisible, y algo en su tono, esa mezcla de desprecio y posesión, me heló la sangre en las venas. Al día siguiente, mientras ellos salían a hacer mandados, registré con disimulo el escritorio del estudio y descubrí algo que me dejó sin aliento. Habían pedido un préstamo hipotecario usando la casa como garantía, y allí, en la copia del contrato, aparecía mi firma falsificada con descaro, las letras torcidas imitando mi trazo pero traicionándose en cada curva. Llamé a Mauricio al trabajo, el teléfono sonando una y otra vez hasta que saltó el buzón, y lo esperé toda la tarde sentada en la cocina, con el documento quemándome las manos. Cuando por fin llegó con el maletín colgando flojo del hombro, intenté hablarle, mostrarle las pruebas con voz calmada pero firme, pero Lorena se adelantó como una sombra, interponiéndose con su cuerpo delgado. Tu madre está confundida otra vez, Mauricio, ya te dije que deberíamos llevarla al médico para un chequeo de memoria, dijo con esa dulzura falsa que reservaba para él. Mauricio se quedó en silencio como si cada palabra mía le pesara una tonelada, y finalmente murmuró, mamá, no empieces por favor, solo queremos lo mejor. Me falsificaron la firma, Mauricio, es un delito grave, le rogué extendiendo el papel como una ofrenda de verdad. Basta, mamá, esa fue su única respuesta, cortante como un cuchillo, y se fue a la sala sin voltear. La noche siguiente el insomnio me tenía alerta como un animal herido, y escuché pasos sigilosos en el pasillo, un roce de papeles que me erizó la piel. Salí de mi cuarto en pijama, descalza sobre el piso frío, y vi a Lorena en el estudio, con mis documentos en la mano, iluminada por la luz mortecina de una lámpara de escritorio. Me los arrebató con una sonrisa helada que no llegó a sus labios, sus uñas pintadas de rojo arañando el aire. No te metas en lo que no entiendes, vieja bruja, siseó, y esa palabra, bruja, algo dentro de mí se rompió como un cristal frágil bajo el pie. Intenté salir al amanecer con una maleta pequeña, solo lo esencial, una muda de ropa,
la foto de Héctor y mi rosario, pero me interceptó en la puerta principal, bloqueando el paso con los brazos cruzados. ¿A dónde crees que vas? Con una amiga. Mentí, la voz quebrada por el pánico. No te vas a llevar nada que no sea tuyo, espetó, y me arrancó la bolsa de las manos, tirando mis cosas al suelo en un revoltijo humillante. Cuando vio las escrituras asomando entre la ropa, me empujó con tanta fuerza que mis talones resbalaron en el umbral, y casi caigo de espaldas contra los escalones. Mauricio apareció entonces, confundido y con el cabello revuelto por el sueño. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz somnolienta. Tu madre quiere echarnos de la casa, Mauricio va a denunciarte, chilló Lorena, girándose hacia él con lágrimas falsas brotando de sus ojos. Eso no es verdad, grité, pero él ya me miraba con decepción, como si yo fuera la villana de una historia que no entendía. Mamá, ya basta, me estás cansando con tus dramas, dijo, y el golpe vino de repente, un empujón seco de Lorena, un grito ahogado mío, mi cuerpo cayendo sobre el frío concreto de la entrada, el impacto reverberando en mis huesos viejos. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca, donde me mordí el labio en la caída, y la lluvia empezando a caer de nuevo, como si el cielo llorara por mí lo que yo no podía. El sonido de la puerta cerrándose con violencia fue lo último que oí antes de que el silencio me envolviera, un silencio tan pesado que dolía en el alma. Allí, en esa acera mojada, con el agua empapando mi camisón y calando hasta los huesos, entendí que algo dentro de mí había muerto junto con la mujer sumisa que una vez se llamó Isabel Herrera. Pero también supe en lo más profundo de mi ser, que otra parte estaba naciendo, una mujer que no volvería a agachar la cabeza ante la injusticia, que pelearía con uñas y dientes por lo que era suyo. Caminé bajo la lluvia durante horas, sin rumbo fijo, los pies chapoteando en charcos que reflejaban las luces borrosas de la calle, hasta llegar al portal de Luisa, mi vecina y amiga de toda la vida, esa que había compartido conmigo risas y lágrimas desde que éramos jóvenes madres en el mismo barrio. Cuando me vio en el umbral, empapada y temblando, soltó el trapo que tenía en las manos para limpiar la mesa de la cocina. Dios mío, Isabel, ¿qué te hicieron esos desalmados?, exclamó y me abrazó sin preguntar más, su abrazo cálido y firme como el de una hermana perdida. Mientras lloraba en su hombro desahogando el veneno de la traición, sentí que mi historia apenas estaba empezando, que el capítulo más duro sería el que me forjaría de nuevo. El amanecer llegó sin consuelo aparente, con el cielo aún gris y cargado, como si la lluvia de la noche anterior se hubiera quedado suspendida en las nubes, negándose a soltar del todo su carga. Me desperté en el sillón de Luisa, arropada con una cobija vieja que olía a jabonzote y a café recién hecho, aromas que me transportaron por un instante a tiempos más simples. El cuerpo me dolía como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche, los riñones punzaban con cada movimiento, y un moretón florecía en mi cadera donde el concreto me había recibido. Te traje un cafecito, Isa, dijo Luisa al verme abrir los ojos, con esa voz suya que sonaba a regaño maternal y ternura infinita al mismo tiempo, colocando la taza humeante en mis manos entumecidas. No sé qué te hicieron esos desalmados, pero esto no se queda así, te lo juro por lo que más quiero. Tomé la taza entre las manos, el calor ascendiendo como un bálsamo, y por un momento imaginé que era el alma de Héctor acariciándome las mejillas, su presencia invisible susurrándome al oído. Respira, mujer, me habría dicho él con esa calma suya que domaba tormentas. La tormenta no dura para siempre, Isa, solo hay que esperar a que pase. No quiero meterte en problemas, Luisa, susurré, la voz ronca por el llanto y el frío. Problemas ya los tienes, mi reina, me interrumpió ella, sentándose a mi lado con determinación. Si esa víbora de tu nuera piensa que puede quedarse con tu casa como si fuera un trofeo de guerra, está muy equivocada. Conozco a una abogada que puede ayudarte, se llama Valeria Márquez. Es joven, pero muy lista, de esas que no se deja pisotear por nadie. Me quedé callada, la palabra abogada resonando en mi mente como algo lejano, de otro mundo reservado para gente con más recursos que una viuda jubilada como yo. ¿Qué iba a hacer yo con mis ahorros menguantes y mi corazón hecho trizas, contra una mujer como Lorena, con su sonrisa falsa, su lengua afilada como navaja y esa red de contactos que parecía tejer en las sombras? Pero dentro de mí, bajo capas de miedo y agotamiento, había algo que empezaba a despertarse, una rabia vieja, contenida durante décadas de sacrificios silenciosos, mezclada con una tristeza profunda que me impulsaba a no rendirme. Está bien, dije al fin, sorbiendo el café que ya se enfriaba, pero primero quiero ver a mi hijo, hablar con él a solas.
Luisa negó con la cabeza, sus ojos llenos de preocupación. No vayas sola, Isa, no después de lo que pasó anoche. Te pueden hacer más daño. No le hice caso, por supuesto, el lazo de madre es más fuerte que el consejo de amiga. Esa tarde, con el corazón temblando como una hoja en el viento, caminé las 3 cuadras hasta mi casa, nuestra casa, me corregí con amargura. Desde la esquina la vi, mi orgullo arquitectónico, con las paredes recién pintadas de un blanco inmaculado que Lorena había insistido en aplicar, y las macetas que Héctor y yo habíamos puesto en el patio con tanto cariño, ahora reemplazadas por plantas plásticas baratas que no necesitaban alma para sobrevivir. Había un letrero grande colgado en la reja de hierro forjado, se vende. Trato directo. Las letras negras me golpearon como un puñetazo en el estómago, y el aire se me fue de los pulmones en un jadeo ahogado. ¿Cómo era posible? Esa casa era mi historia entera, mi herencia de sudor en la fábrica donde trabajé de joven, mi amor cristalizado en cada ladrillo que Héctor colocó con sus manos fuertes. Toqué el timbre con dedo tembloroso y Lorena abrió la puerta impecable como siempre, el cabello recogido en un moño perfecto y una sonrisa venenosa curvando sus labios pintados. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin una gota de sorpresa, cruzando los brazos como una barrera. Quiero hablar con mi hijo, respondí, la voz más firme de lo que esperaba. No está, y si estuviera, no te recibiría, soltó ella, su tono goteando desprecio. Ya basta de tus dramas eternos, Isabel. Esta casa es mía ahora. Corregí en un susurro, el pecho apretado por la injusticia. Ahora es de todos, contestó ella con un brillo de triunfo en los ojos, como una depredadora que saborea la caza. Mauricio solo quiere lo mejor para su familia, tú estorbas con tus manías del pasado. Levanté la voz por primera vez, el fuego de la rabia avivándose. Falsificaste mi firma, Lorena, eso es un crimen. Ella soltó una carcajada corta, seca como un chasquido de dedos. ¿Tienes pruebas de eso? Esa pregunta fue como una bofetada en la cara, caliente y humillante. No las tenía aún, pero las encontraría, juré en silencio. Me di la vuelta y caminé hacia la banqueta, temblando de rabia contenida, el sol de la tarde quemándome la nuca. Detrás de mí escuché su voz como un eco malicioso, vieja loca, ya deberías estar en un asilo con las de tu clase. Esa noche, de regreso en casa de Luisa, lloré como no lo había hecho desde el funeral de Héctor. Lloré por mi casa, por mi hijo perdido en la telaraña de mentiras, por cada cosa que había perdido sin darme cuenta, gota a gota, como arena en un reloj implacable. Pero cuando el llanto se agotó, dejando solo hipo y ojos hinchados, algo cambió en mí. Sentí una calma nueva, una certeza profunda que no había sentido en años, como si Héctor me hubiera enviado un soplo de viento desde el más allá. Iba a luchar, no por dinero ni por orgullo herido, sino por mi dignidad pisoteada, por el derecho a envejecer en paz en el hogar que me pertenecía. Al día siguiente Luisa cumplió su promesa con la eficiencia de quien ha visto demasiadas injusticias en el barrio. Me llevó en su viejo Volkswagen al despacho de la licenciada Valeria Márquez, un lugar modesto en el centro de la ciudad que olía a papel viejo, café caro y determinación femenina. Valeria era una mujer de unos 40 años, con ojos firmes como acero y voz serena que inspiraba confianza inmediata, el cabello corto y práctico recogido en una cola de caballo. Cuénteme todo desde el principio, doña Isabel, dijo abriendo una libreta gruesa con tapas de cuero gastado, su pluma lista como un arma cargada. Le relaté cada detalle con voz entrecortada al inicio, pero ganando fuerza a medida que avanzaba, la mudanza de Mauricio y Lorena con promesas de compañía, los cambios sutiles en la casa que borraban mi presencia, los papeles que desaparecieron como por arte de magia, el préstamo descubierto con mi firma impostora, las discusiones que escalaban como una marea alta. Ella no me interrumpió ni una sola vez, solo asentía con movimientos precisos de cabeza y tomaba notas rápidas, su caligrafía elegante cubriendo páginas enteras. Cuando terminé exhausta pero aliviada, se quitó los lentes de montura fina y me miró con seriedad que no admitía dudas. Doña Isabel, lo que describe no es un simple pleito familiar, es fraude patrimonial y falsificación de firma, delitos graves que el Código Penal no perdona. Pero antes de actuar con todo, necesitamos comprobar si los documentos están registrados en el registro público de la propiedad. Si la escritura sigue a su nombre como sospecho, tenemos mucho terreno para pelear. Me explicó con paciencia, usando palabras nuevas y complicadas como medidas cautelares para detener cualquier venta en marcha,
o peritaje grafoscópico para desmontar la firma falsa, pero su tono me inspiraba confianza, como si cada sílaba fuera un ladrillo en la muralla que construiríamos juntas. No se preocupe, doña Isabel, no está sola en esto, he visto casos como el suyo y siempre, la verdad sale a flote. Por primera vez en días, sentí que respiraba mejor, que el nudo en mi pecho se aflojaba un poco, dejando espacio para la esperanza. Aún así, había un nudo persistente en mi corazón. Mauricio, mi niño, que tan involucrado estaba en realidad. ¿Sabía de la falsificación cuando firmó esos papeles, o era solo otra víctima de la ambición ciega de Lorena? Mientras tomaba té de manzanilla con Luisa esa tarde en su cocina soleada, la duda me devoraba como un ácido lento. ¿Y si mi hijo está del lado de ella, Luisa? ¿Y si me ha elegido a mí por error? Pregunté removiendo la cucharita en la taza hasta que el líquido giraba en espirales hipnóticas. Ella suspiró profundo, sus manos arrugadas cubriendo las mías. El amor ciega a veces, Isa, nubla el juicio como una niebla espesa, pero el corazón de un hijo, tarde o temprano, recuerda quien le enseñó a amar, quien le dio alas para volar. Quise creerle o como quise aferrarme a esa fe como a un salvavidas en mar abierto. Un par de días después, mientras doblaba la ropa que Luisa me había prestado, el teléfono sonó con un número desconocido. Era Valeria, su voz al otro lado cargada de urgencia contenida. Doña Isabel, encontramos algo grande, dijo sin preámbulos. Hay un documento de poder notarial firmado supuestamente por usted hace 9 meses, otorgando control total de la propiedad a Mauricio. Lo recuerdo perfectamente, jamás firmé nada de eso, respondí con el corazón en la garganta, subiendo a latidos desbocados. Entonces tenemos un camino claro para desarmarlos, replicó ella. Mañana iremos a la notaría donde se registró, quiero que vea ese documento con sus propios ojos, que lo toque y lo declare falso. Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo de la sala de Luisa, con sus grietas como venas de un mapa viejo. El miedo volvió a mí como una ola fría, pero junto con él ardía una chispa de coraje, pequeña pero inextinguible. Si pensaban que podían callarme para siempre, enterrar mi voz bajo mentiras y empujones, no me conocían en absoluto. Mientras la noche avanzaba lenta, escuché el viento mover las ramas del jardín de Luisa, un susurro que me trajo a la mente a Héctor, su figura robusta recortada contra la luna. Pensé en cómo habría reaccionado él ante esto, su voz grave y reconfortante rompiendo el silencio. No llores, Isa, me imaginé diciéndome, la verdad siempre se abre paso, aunque la quieran enterrar bajo capas de engaños. Cerré los ojos y por primera vez en semanas dormí sin pesadillas, soñando con un amanecer donde la justicia era un sol naciente. A la mañana siguiente llegué al despacho de Valeria con el corazón latiendo como un tambor de guerra, acompañada por Luisa, siempre firme a mi lado como una roca en la corriente. El tráfico de la ciudad rugía afuera, un caos de claxones y prisas, pero dentro del edificio de la notaría, el aire olía a humedad antigua y a papeles viejos apilados en estanterías polvorientas. Valeria ya nos esperaba con una carpeta gruesa sobre su escritorio de madera oscura, su expresión un máscara de profesionalismo templado por empatía. Doña Isabel, aquí está el documento que necesitamos revisar de cerca, dijo abriendo la carpeta con cuidado reverencial, como si se tratara de una reliquia maldita. Fue firmado en la notaría 42 hace 9 meses. Supuestamente usted otorgó poder total a su hijo Mauricio para manejar, vender o hipotecar la propiedad sin su intervención. Me quedé mirando el papel, incapaz de respirar por un momento eterno, el mundo reduciéndose a esas líneas negras sobre fondo blanco. Allí estaba mi nombre completo, Isabel Herrera, viuda de, y debajo, mi firma, o más bien una copia grotesca de ella, las letras temblorosas y torcidas, sin el pequeño giro ascendente que siempre hacía en la H de Herrera, ese detalle que Héctor bromeaba que era mi marca secreta. Esa no soy yo, susurré con la voz quebrada, las lágrimas picando en los ojos. Lo sabía desde el primer vistazo, confirmó Valeria, y mire esto con atención, señaló el sello del notario con un dedo preciso. El funcionario que validó este poder es el mismo que aparece en al menos 3 casos de falsificación que están siendo investigados por la Fiscalía, es un patrón, doña Isabel, no un error aislado. Luisa apretó mi mano bajo la mesa, su palma cálida anclándome a la realidad. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó con voz ronca. Significa, respondió Valeria con tono firme como un veredicto, que podemos probar fraude notarial sin sombra de duda. Si lo confirmamos con un perito, no solo se anula el documento entero,
sino que su nuera y quien participó en esto podrían enfrentar cargos penales, prisión por falsedad en documento público, más multas y restituciones. Por un instante me sentí mareada, no por el miedo que aún latía, sino por la magnitud de lo que escuchaba, el peso de un crimen que había crecido en las sombras de mi propia casa. Todo ese tiempo había pensado que era una pelea familiar sucia, un roce de egos y herencias, y ahora entendía que era un delito organizado, una traición que rozaba lo criminal. ¿Y Mauricio? Pregunté con un hilo de voz, el nombre de mi hijo como una espina en la lengua, también será acusado. Mi niño en un banquillo. Valeria me miró con compasión genuina, ajustándose los lentes. Dependerá de lo que sepamos, doña Isabel. Si firmó algo a sabiendas, sí, pero si fue manipulado, coaccionado emocionalmente o engañado, podemos demostrar que actuó bajo influencia indebida. Su testimonio podría ser clave para atenuarlo. Mi hijo, mi niño de ojos grandes y sueños grandes, me costaba aceptar que pudiera estar en medio de algo tan sucio, tan lejos del muchacho que le cantaba nanas para dormir. Esa tarde fuimos directamente a la notaría, un edificio imponente con columnas de cantera que ahora me parecía una fortaleza hostil. El notario, un hombre de cabello canoso ralo y mirada evasiva como la de un ratón acorralado, apenas me saludó con un gesto seco cuando entramos. Cuando Valeria le mostró el poder notarial con un movimiento fluido, su sonrisa profesional desapareció como evaporada por el sol. «Esto está en regla completa, licenciada», dijo nervioso, ajustándose la corbata como si le apretara el cuello. «¿De verdad?», replicó ella con frialdad quirúrgica, deslizando el documento bajo su nariz. «Porque aquí hay una discrepancia evidente en la tinta del sello, no coincide con el lote certificado, y el trazo de la firma no cuadra con el registro histórico de doña Isabel en el Archivo Federal. Además, su propio sistema electrónico muestra una fecha de validación anterior al día del supuesto otorgamiento por 48 horas. ¿Cómo explica eso, señor notario?». El hombre se quedó callado, el silencio estirándose como una goma a punto de romperse. Tosió, fingió revisar papeles en su computadora con dedos torpes, y finalmente balbuceó: «Debe ser un error del sistema, un glitch técnico, nada más». «Perfecto», dijo Valeria con una sonrisa que no llegó a sus ojos, levantándose con gracia felina. «Entonces el Ministerio Público se encargará de corregirlo y de investigarlo a fondo». Salimos de ahí dejando un silencio de piedra tras nosotros, el eco de nuestros pasos resonando en el pasillo como un desafío. En la calle el sol de media tarde me pareció más brillante que nunca, calentándome la piel y el espíritu. Por primera vez sentí que tenía una aliada verdadera, no solo en palabras, sino en acciones que cortaban como espada. Esa noche, de vuelta en la casa de Luisa, repasé todo lo ocurrido bajo la luz suave de una lámpara de lectura, mis manos temblando mientras sostenía las copias que Valeria me había dado, el nombre del notario corrupto, el número de registro falsificado, las fechas incongruentes, las pruebas irrefutables como huellas en el barro. «¿Te das cuenta, Isa?», dijo Luisa sirviéndome un poco de café negro y fuerte para calmar los nervios. «Ya casi tienes como derrumbar el castillo de naipes que te armaron». «Sí», respondí, «pero no sé si mi corazón frágil aguantará enfrentar a mi hijo en un tribunal, verlo del otro lado de la barrera». Ella me miró con ternura infinita, sentándose a mi lado en el sofá gastado. «A veces, para salvar a los nuestros de su propia oscuridad, hay que obligarlos a ver lo que hicieron con ojos abiertos, aunque duela como sal en herida». Tenía razón, como siempre, el perdón no era debilidad, sino el puente más duro de cruzar. Al día siguiente Valeria me llamó temprano, su voz vibrando con propósito. «Tenemos que presentar una denuncia formal hoy mismo, doña Isabel». «No lo piense lo más». Asentí al teléfono, aunque no podía verme, y me preparé para el siguiente paso. En el Ministerio Público, el aire olía a desinfectante químico y a cansancio acumulado de casos interminables, con carpetas apiladas en escritorios desordenados y funcionarios con camisas arrugadas. El agente que nos atendió, un hombre de mediana edad con bigote gris y ojos cansados pero justos, tomó mi declaración mientras Valeria lo guiaba con precisión experta, como un cirujano en quirófano. Conté todo de nuevo: el préstamo fraudulento que había drenado mis ahorros indirectamente, las discusiones que escalaron a humillaciones, el empujón violento que me dejó moretones y el alma magullada, la caída bajo la lluvia que simbolizaba mi expulsión. Cuando terminé, el silencio en la sala fue tan denso que casi podía tocarse, un velo pesado roto solo por el rasgueo de una pluma.
El hombre me miró con respeto genuino, cerrando la carpeta con un chasquido final. Doña Isabel, lo que ha hecho hoy requiere una valentía que no se ve todos los días. No muchas personas de su edad se animan a denunciar a su propia familia, a poner la verdad por encima del lazo de sangre. No busco venganza, señor, solo justicia para poder dormir sin pesadillas, dije, la voz steady por primera vez en meses. Esa noche no pude dormir del todo, mi cabeza un torbellino de recuerdos, Mauricio de niño, su risa contagiosa mientras pedaleaba su primera bicicleta por el patio, su mano pequeña aferrada a la mía cuando cruzábamos la calle bulliciosa, el olor a tierra mojada después de una tormenta que nos unía en abrazos. ¿Cómo llegamos hasta esto, hijo? Me pregunté al techo, las lágrimas rodando silenciosas por mis sienes. 2 días después, Valeria me llamó de nuevo, su tono sonando distinto, urgente como un latido acelerado. Recibí una notificación del juzgado esta mañana, doña Isabel. Ellos, su nuera y su hijo, intentaron cerrar la venta de la casa ayer, pero la operación fue suspendida de inmediato por nuestra denuncia. El letrero sigue ahí, pero ahora es papel mojado. ¿Y qué pasará ahora? Pregunté, el alivio mezclándose con un nuevo temor. Vamos a solicitar una audiencia preliminar para la próxima semana, pero necesito que esté preparada emocionalmente. Es probable que ellos también se presenten, con abogados y excusas. La idea de verlos en un tribunal me revolvió el estómago como un mal presagio, pero sin embargo, también sentí una fuerza nueva brotando en mi interior, como raíces profundas que se aferran a la tierra. La Isabel que había caído en la acera fría bajo la lluvia estaba muerta y enterrada, en su lugar había una mujer que no pensaba callar más, que alzaría la voz aunque temblara. La mañana de la audiencia me vestí con el mismo traje azul marino que había usado en el funeral de Héctor, ese que él me regaló para una boda familiar años atrás, ajustándolo con cuidado frente al espejo empañado del baño de Luisa. Me miré a los ojos, las arrugas surcando mi rostro como ríos secos contando una historia más larga que cualquier documento legal. Listo, amor, me dije en voz baja a mi reflejo, imaginando la mano de Héctor en mi hombro. Ahora vas a recuperar lo que es tuyo, no solo la casa, sino tu paz. Cuando llegué al tribunal, un edificio gris y austero que olía a cera para pisos y desesperación contenida, Valeria ya estaba allí, revisando papeles en una banca del pasillo con la concentración de un ajedrecista. Tranquila, doña Isabel, me dijo al verme, tocándome el brazo con gentileza. Pase lo que pase hoy, recuerde, la verdad está de nuestro lado, y nosotros la armamos con hechos irrebatibles. A unos metros vi entrar a Mauricio y Lorena, él con la cabeza gacha y los hombros encorvados, ella en cambio con un traje beige impecable, el cabello alisado como seda y una sonrisa de quien ya se siente vencedora en la batalla. No sabía entonces que en unas horas, todo su castillo de mentiras se derrumbaría como un castillo de arena ante la marea. El tribunal olía a polvo acumulado y papeles viejos, como si miles de historias de dolor y redención se hubieran quedado atrapadas en esas paredes de yeso desconchado, esperando su turno para justicia. Las luces frías del techo caían sobre mi cabeza como interrogatorios silenciosos, iluminando el estrado del juez con una claridad impasible. Me senté junto a Valeria, sintiendo el temblor en mis manos artríticas, el pulso acelerado contra las palmas sudorosas. Ella me miró con calma serena, sus ojos anclándome. Respire profundo, doña Isabel. No estamos aquí para pelear con gritos, sino para decir la verdad con documentos que no mienten. Del otro lado de la sala, Lorena se cruzó de piernas con elegancia fingida, su postura un desafío mudo, llevaba pendientes de perlas falsas que brillaban bajo la luz, y en su rostro esa sonrisa de control absoluto. Mauricio, en cambio, parecía haber envejecido una década en semanas, sus ojos estaban hundidos en ojeras profundas, su piel pálida como papel, y no podía mirarme directamente, sus dedos jugueteando con el borde de su chaqueta. El juez, un hombre canoso con gafas de armazón grueso y voz grave que resonaba como un bajo en catedral, golpeó la mesa con su martillo de madera pulida. Caso número 268, declaró, el sonido seco cortando el aire cargado. Isabel Herrera contra Lorena López y Mauricio Herrera por presunto fraude patrimonial y falsificación de firma en documento público. Mi corazón se encogió al escuchar el nombre de mi hijo junto al de esa mujer, un dúo improbable que me partía el alma. Valeria se levantó con gracia felina, su voz firme y clara como cristal. Su señoría, mi clienta doña Isabel Herrera, fue víctima de una falsificación deliberada en un poder notarial que permitió la hipoteca fraudulenta y el intento de venta de su propiedad única.
Solicitamos la nulidad inmediata del poder, la suspensión de cualquier acto de transferencia y la apertura de una investigación penal contra los responsables identificados. El juez asintió, sus dedos tamborileando sobre el expediente. La parte demandada desea responder, señor. Lorena se levantó despacio, ajustándose el saco con deliberada lentitud, su abogado a su lado susurrando algo inaudible. Su señoría, con todo respeto, la señora Isabel está confundida por su edad avanzada y el duelo reciente. Ella misma firmó ese poder voluntariamente, lo que pasa es que olvida las cosas con frecuencia. Mi esposo y yo solo intentamos ayudarla a ordenar sus finanzas descontroladas para su bien. Un murmullo bajo recorrió la sala, como un viento inquieto entre los pocos testigos y funcionarios. Sentí que la sangre me hervía en las venas, un calor furioso subiendo por mi cuello. Eso es mentira descarada, grité sin poder contenerme, poniéndome de pie de un salto, el cuerpo temblando de indignación. Yo nunca firmé nada, ni en sueños. El juez golpeó su martillo con fuerza, el eco retumbando. Orden en la sala, señora Herrera. Podrá hablar cuando su abogada lo indique. Valeria me tocó la mano suavemente bajo la mesa, pidiéndome calma con una mirada, y luego se dirigió al juez con renovada vigor. Su señoría, tenemos pruebas periciales irrefutables que demuestran la falsificación. Análisis grafoscópico realizado por expertos forenses confirma que los trazos no coinciden con la firma registrada de doña Isabel. Además, presentamos el testimonio preliminar del notario que validó el documento, quien hoy se ha acogido al derecho de no declarar por estar bajo investigación federal por múltiples irregularidades. Los murmullos crecieron como una ola, el aire espesándose con tensión. Lorena perdió por un segundo su compostura impecable, vi cómo su mandíbula se tensaba bajo la piel maquillada, un tic nervioso traicionándola. Mauricio bajó la cabeza aún más, sus hombros sacudiéndose ligeramente. El juez revisó los documentos que Valeria colocó frente a él con movimientos meticulosos, ajustándose los lentes sobre la nariz. Veamos esto con detalle, murmuró hojeando las páginas. Según el informe grafoscópico adjunto, los trazos de la firma no coinciden en un 87% con los de la señora Herrera, y la fecha del sello notarial corresponde a 2 días antes de la supuesta firma, lo que indica manipulación posterior. El silencio se hizo denso, palpable, roto solo por el tic-tac invisible del reloj en la pared. ¿Tiene algo que decir al respecto, señora López?, preguntó el juez, su mirada fija en ella como un láser. Lorena se aclaró la garganta con un carraspeo forzado. Debe haber un error en el análisis, su señoría. Nosotros solo seguimos los consejos del notario de confianza, todo fue legal en su momento. ¿Y firmó usted algún documento en representación de la señora Herrera, o participó en la preparación de este poder?, insistió el juez, su voz un filo. Yo no lo recuerdo con precisión, dijo ella, intentando sonreír con falsedad. Todo fue muy confuso con los trámites. El juez la miró con frialdad polar. Entonces será mejor que lo recuerde pronto, señora López, porque el Ministerio Público ya solicitó copia certificada de su huella dactilar en el contrato original, y las discrepancias preliminares son alarmantes. Un leve jadeo colectivo recorrió la sala, como un suspiro compartido. Lorena palideció visiblemente, su maquillaje no pudiendo ocultar el blanco cenizo de su piel. Mauricio la miró confundido por primera vez, murmurando su nombre en un hilo de voz, Lorena. Valeria aprovechó el momento de quiebre como una maestra estratega. Su señoría, pedimos medidas cautelares inmediatas, que se suspenda toda operación de venta o hipoteca, y que la propiedad quede bajo resguardo judicial mientras se determina la titularidad legítima y se investiga el fraude. El juez asintió con gravedad, firmando una orden con pluma rauda. Concedido en su totalidad. Sentí que el aire volvía a mis pulmones en una bocanada profunda, liberadora. Por un instante mi cuerpo entero se relajó, los músculos soltando la tensión acumulada como cuerdas de guitarra flojas. No era una victoria total, no aún, el proceso continuaría, pero sí una grieta profunda en el muro que habían construido contra mí, una brecha por donde la luz de la justicia empezaba a filtrarse. El juez fijó una nueva audiencia para dentro de 3 semanas, en la que se presentarían pruebas adicionales y testimonios clave, y cuando el martillo golpeó por última vez, su sonido resonó en mi pecho como una campanada de esperanza lejana pero real. Al levantarnos, Lorena se acercó a mí con pasos medidos, su perfume floral chocando con el olor a tribunal, su voz un susurro venenoso solo para mis oídos. Disfruta mientras puedas, vieja.
Esto no ha terminado, aún tengo cartas que jugar. La miré a los ojos sin miedo por primera vez, mi voz steady como roca. No, Lorena, lo que no ha terminado es la justicia, y ella no juega con cartas, actúa con hechos. Mauricio se quedó atrás, inmóvil como una estatua, y cuando nuestras miradas se cruzaron por fin, vi algo en el que me rompió el corazón de nuevo, vergüenza pura, cruda, detrás de sus ojos cansados y enrojecidos. Detrás de esa máscara de culpa, aún quedaba el hijo que yo había criado con cuentos y besos de buenas noches. Esa noche, de regreso en la casa de Luisa con el atardecer tiñendo el cielo de naranjas y rosas, me senté junto a la ventana mirando las luces de la ciudad parpadear como estrellas terrenales. Cada punto brillante era una historia ajena, una lucha invisible, y pensé en cuántas otras mujeres como yo, viudas, madres, abuelas, estarían en ese momento luchando por lo que les arrebataron con sonrisas falsas y manos traidoras. Lo hiciste bien hoy, Isa, dijo Luisa sirviéndome una taza de té de hierbas, su presencia un bálsamo constante. Hoy diste el primer paso de un camino largo pero firme. No sé si podré seguir hasta el final, susurré, la fatiga emocional pesando como plomo. Si podrás porque ya no peleas sola, tienes a la ley, a mí, y a ese fuego que Héctor te dejó en el alma. Tenía razón, por supuesto. Ya no era solo mi historia personal, era la historia de todas las mujeres que habían sido calladas por años, usadas como peldaños para ambiciones ajenas, olvidadas en los márgenes de su propia vida. 3 días después, Valeria me llamó con voz urgente que cortó el silencio de mi mañana. Doña Isabel, acaba de llegar algo importante del banco, un correo electrónico interceptado en la investigación preliminar. Menciona una transferencia directa firmada por Lorena a nombre de un comprador fantasma, una cuenta offshore que no existe. El mundo pareció detenerse en ese instante, el teléfono temblando en mi mano. ¿Eso prueba el fraude por completo? Pregunté, la voz un susurro de incredulidad. Lo prueba todo y más, respondió ella con entusiasmo contenido. Y si lo presentamos bien en la próxima audiencia, esa casa será oficialmente suya otra vez, sin sombras. Lloré sin poder evitarlo, no de tristeza acumulada, sino de alivio puro, lágrimas calientes que lavaban el polvo del camino. Tal vez, solo tal vez, el final de esta pesadilla estaba cerca, el horizonte aclarando. Pero no imaginaba entonces que la verdadera batalla, la del corazón, aún estaba por comenzar, exigiendo no solo justicia legal, sino sanación profunda. Los días siguientes fueron una mezcla turbulenta de esperanza frágil y ansiedad corrosiva, como caminar sobre vidrios rotos con zapatos finos. Cada mañana despertaba antes del amanecer, el cuerpo acostumbrado al insomnio como un reloj defectuoso, y me sentaba frente a la ventana de la sala de Luisa con una taza de café que casi siempre se enfriaba sin que le diera un solo sorbo, el vapor disipándose como mis dudas. Valeria me mantenía al tanto de cada avance por teléfono, el peritaje grafoscópico se profundizaba, revelando no solo la falsificación de mi firma sino también irregularidades en el sello notarial. El banco cooperaba bajo presión judicial, entregando extractos que mostraban flujos de dinero sospechosos hacia cuentas ligadas a Lorena. Los procesos legales son lentos como tortugas ancianas, me había advertido ella, y la espera puede volverse un tormento que roe el alma, pero cada día nos acerca más. Yo intentaba distraerme con tareas simples, tejiendo un chaleco para Daniela con lana azul que encontré en un cajón de Luisa, o regando sus plantas en el patio trasero, pero cada puntada o chorro de agua me recordaba el hueco que Mauricio había dejado en mi vida, un vacío que ni el tiempo parecía llenar del todo. No dejes que el rencor te coma viva, Isa, me decía Luisa mientras podaba las rosas con tijeras oxidadas, sus manos expertas cortando lo muerto para dar espacio a lo nuevo. Si no perdonas, terminas viviendo encadenada a los que te hicieron daño, atada por hilos invisibles. ¿Y cómo se perdona a un hijo que te entregó al dolor sin pestañear? Le respondí una tarde, la voz quebrada por la frustración. Ella no supo qué decir de inmediato, solo me miró con esa tristeza profunda de quien ha visto demasiadas familias romperse como platos en el piso, y suspiró, se perdona un día a la vez, empezando por perdonarte a ti misma por haber confiado. A los pocos días de esa conversación, recibí una llamada inesperada que me dejó el teléfono resbalando de las manos. Mamá, era la voz de Mauricio al otro lado, temblorosa y rota como vidrio astillado. Necesito verte, por favor, solo unos minutos. Durante unos segundos eternos no pude hablar, el shock congelándome la garganta. Habían pasado semanas desde la audiencia, semanas de silencio radioactivo roto solo por notificaciones legales. ¿Por qué ahora, hijo?
Pregunté finalmente, la voz un hilo tenso. Porque ya no puedo más con esta culpa que me ahoga, respondió, y colgó antes de que pudiera replicar. Nos encontramos en un café del centro, un lugar neutral con mesas de madera rayada y aroma a pan recién horneado, lejos de la casa que nos unía y nos dividía. Mauricio llegó puntual, con la mirada baja y el rostro sin color, ojeras profundas marcando su piel como surcos de arrepentimiento. Había perdido peso notable, sus mejillas hundidas haciendo que pareciera un niño atrapado en un cuerpo adulto exhausto. No me pongas esa cara de juez, mamá, dijo intentando una sonrisa torcida que no engañaba a nadie. Sé que la regué feo, más que feo, la cagué hasta el fondo. Lo miré tratando de reconocer en él al muchacho que alguna vez me abrazaba fuerte para protegerme de las tormentas de la vida, al chico que me traía flores silvestres del baldío como tesoros. ¿Por qué lo hiciste, hijo? Pregunté con voz suave pero firme como una raíz, porque me traicionaste de esa manera, permitiendo que me echaran como a una perra callejera. Su mandíbula tembló, los ojos llenándose de lágrimas contenidas. No supe decir que no, mamá, empezó, la voz rompiéndose en pedazos. Lorena me convenció de que era temporal, que venderíamos la casa para comprar una más grande en las afueras, que después te llevaríamos con nosotros a un departamento bonito cerca del mar. Pero cuando vi los papeles listos para firmar, ya era tarde, ella los había preparado sola, falsificando tu firma antes de que pudiera detenerla o cuestionar. Intenté arreglarlo, juro que lo intenté, pero me amenazó, dijo que si la delataba, me dejaría sin nada, que se llevaría a Daniela lejos donde nunca la vería. Yo tenía miedo, mamá, miedo de perder lo único que me quedaba. Las palabras se rompieron en su garganta como olas contra rocas, y cuando levantó la vista, vi el abismo de su culpa reflejado en mí. Sentí un nudo en el pecho apretado y doloroso, no era la confesión heroica que había fantaseado en noches de insomnio, pero era verdad cruda, manchada de cobardía y manipulación, pero verdad al fin y al cabo. Hijo, lo que perdiste no fue solo una casa o dinero, fue tu honor, el que tu padre y yo te enseñamos a pulir cada día, le dije conteniendo las lágrimas que picaban en mis ojos. Lo sé, mamá, lo sé mejor que nadie, y por eso vine hoy, arrastrándome si es necesario. Valeria me llamó ayer, me dijo que tengo que testificar en la próxima audiencia, y lo haré no por salvar mi pellejo, sino por ti, por enmendar aunque sea un poco este desastre que ayudé a crear. Sus palabras me atravesaron como una lanza dulce, un rayo de redención en la oscuridad. Por un instante sentí que el aire regresaba a mi cuerpo en una inhalación profunda, liberadora. Le tomé la mano sobre la mesa, sus dedos fríos envolviéndose en los míos. Entonces ya estás perdonado, Mauricio, desde este momento. Pero prométeme una cosa solemne, nunca más permitas que el miedo te haga traicionar lo que amas, ni a ti mismo ni a los tuyos. Él asintió con vehemencia, lágrimas corriendo libres por sus mejillas demacradas, y en ese café ruidoso, bajo el zumbido de conversaciones ajenas, empezamos a reconstruir un puente frágil entre ruinas. Los días siguientes pasaron en un remolino de llamadas urgentes, papeles firmados con manos Teddy y noches en vela donde el sueño huía como un ladrón. Valeria me mantenía al tanto de cada detalle, el testimonio de Mauricio se preparaba con cuidado, su declaración voluntaria podría inclinar la balanza decisivamente, el notario había sido citado a declarar bajo juramento, su red de corrupción deshilachándose hilo a hilo. El nuevo juicio se acercaba como una tormenta prometida, y esta vez Mauricio sería testigo de la acusación, no del otro lado. Su declaración puede cambiarlo todo, doña Isabel, me dijo Valeria en una reunión rápida, pero debe estar preparada para las reacciones. Lorena no se rendirá sin pelea sucia. Esa noche, exhausta pero resuelta, soñé con Héctor de nuevo. Lo vi en el patio de nuestra casa, bajo el limonero cargado de frutos dorados, sonriendo con ese gesto tranquilo que siempre tenía cuando algo iba a salir bien, su camisa arremangada manchada de tierra. Ya casi, Isa, me dijo en el sueño, extendiendo la mano como en los viejos tiempos. Ya casi termina esta prueba, solo un poco más de fe. Desperté con lágrimas frescas en las mejillas, pero también con una fuerza renovada que no recordaba haber sentido en años, como si su espíritu me hubiera inyectado coraje directamente en las venas. El día del juicio final, el tribunal estaba lleno hasta los topes, un hervidero de curiosos, periodistas locales con libretas raudas y vecinos del barrio que habían oído rumores y venían a testificar con su apoyo silencioso. Los flashes de cámaras parpadeaban fuera como luciérnagas enloquecidas, y el aire dentro vibraba con anticipación.
Lorena llegó acompañada de su abogado nuevo, un tipo con gafas oscuras y actitud desafiante, traje caro que contrastaba con su expresión tensa. Mauricio se sentó frente al juez en el banquillo de testigos, nervioso pero decidido, sus manos entrelazadas para ocultar el temblor. Valeria abrió la audiencia con su voz firme, un ancla en el caos. Su señoría, hoy presentaremos el testimonio voluntario del señor Mauricio Herrera, hijo de la demandante, quien desea declarar bajo juramento sobre los hechos relacionados con la falsificación del poder notarial y el fraude subsiguiente. El juez, el mismo de la audiencia previa, asintió con gravedad, ajustando sus lentes. Proceda, señor Herrera. Mauricio respiró hondo, visiblemente el pecho subiendo y bajando como un fuelle, y comenzó a hablar con voz inicial vacilante que ganó fuerza. Mi madre nunca firmó esos papeles, su señoría. Fui testigo involuntario de cómo Lorena los falsificó con ayuda del notario, copiando la firma de un viejo cheque que encontró en el escritorio. Ella me dijo que todo estaba bajo control, que nadie lo descubriría porque el notario era de confianza, y yo. Yo tuve miedo de perder a mi familia, de que Daniela creciera sin padre. El juez lo observó en silencio, sus ojos penetrantes. ¿Puede confirmar que recibió beneficios económicos directos de esa acción fraudulenta? Sí, admitió Mauricio bajando la vista, parte del dinero del préstamo inicial fue transferido a mi cuenta personal para cubrir deudas, pero ya lo devolví todo al banco la semana pasada, con intereses, como prueba de arrepentimiento. Lorena se levantó furiosa de su asiento, el rostro contorsionado. Mentira. Él también se benefició, planeó todo conmigo, gritó, señalándolo con dedo acusador. Silencio en la sala, ordenó el juez con martillo firme, su voz un trueno. Siéntese, señora López, o lo haré yo por usted. Valeria colocó sobre la mesa del juez las pruebas del banco como golpes certeros en un ring, extractos detallados de transferencias, correos electrónicos incriminatorios donde Lorena coordinaba con el notario, la firma falsificada analizada fotograma a fotograma, la huella dactilar suya en el documento original que no coincidía con ninguna autorización. Cada documento era como un clavo en el ataúd de las mentiras, irrefutable y letal. Su señoría, concluyó Valeria con calma glacial, aquí están los hechos desnudos, el fraude fue planificado meticulosamente y ejecutado sin el consentimiento expreso de mi clienta. Pedimos que se restituya la propiedad plena a doña Isabel Herrera y que se abra proceso penal inmediato contra la señora Lorena López por falsificación, fraude y coacción. El juez revisó los papeles durante lo que pareció una eternidad, quitándose los lentes para frotar el puente de la nariz, y habló con voz grave que llenó la sala. Después de analizar exhaustivamente las pruebas presentadas, escuchar los testimonios de las partes y considerar las discrepancias irrefutables, este tribunal declara nulo el poder notarial fraudulento y restablece la titularidad absoluta de la propiedad a nombre de la señora Isabel Herrera. Además, ordena el inicio inmediato de una investigación penal por los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude patrimonial contra la señora Lorena López. El murmullo en la sala fue ensordecedor. Una ola de susurros y aplausos contenidos, Lorena se derrumbó en su asiento como una marioneta cortada, el rostro descompuesto en shock y rabia muda. Mauricio lloraba con la cara entre las manos, sollozos ahogados que me partieron el alma. Yo solo cerré los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libres, y el sonido del martillo del juez resonó en mi pecho como una bendición largamente esperada, un cierre a meses de oscuridad. Esa noche regresé con Luisa y Valeria al viejo barrio bajo un cielo estrellado que parecía celebrar en silencio, la luna llena iluminando el camino como un faro. La casa seguía cerrada con llave y las ventanas oscuras como ojos cerrados, pero al verla desde la acera, supe intuitivamente que había recuperado algo más que paredes y techo, había recuperado mi historia personal, mi voz silenciada y mi valor como mujer. Sin embargo, en el fondo del alma, algo me susurraba que aún quedaba un paso más por dar. Perdonarme a mí misma por no haber visto las señales rojas parpadeando antes, por haber confiado ciegamente en el lazo de sangre. El amanecer que siguió al juicio fue distinto en todo, un regalo del universo, el aire olía a tierra mojada por una lluvia ligera de la noche y por primera vez en meses, el cielo parecía claro, sin esa nube invisible de angustia que me había acompañado desde que Lorena me echó como basura. Valeria me llamó temprano, su voz alegre rompiendo el silencio. Doña Isabel, el juez firmó la resolución oficial esta madrugada. Puede volver a su hogar cuando quiera, la propiedad es suya, libre de gravámenes. Por un momento no supe qué decir, la palabra volver sonando extraña, casi ajena,
como si hablara de un lugar que ya no existía en mi geografía emocional. Luisa insistió en acompañarme, por supuesto, su presencia un escudo contra los fantasmas. Caminamos despacio por la calle empedrada de la colonia San Rafael, el sol filtrándose entre las ramas de los árboles centenarios, hasta detenernos frente a la vieja casa. La fachada estaba manchada por el polvo del tiempo y la negligencia, las flores en las macetas marchitas colgando como banderas de derrota, y el letrero de se vende colgaba torcido en la reja, un recordatorio patético de lo que casi pierdo para siempre. ¿Lista, amiga?, preguntó Luisa, su mano en mi hombro. Asentí aunque el corazón me latía desbocado, y metí la llave en la cerradura oxidada. Giró con dificultad, chirreando como si la casa misma se resistiera a despertar de su letargo, y cuando empujé la puerta, un olor a polvo acumulado y humedad rancia me golpeó como un muro invisible. El eco del silencio llenó las habitaciones vacías, un vacío que dolía en los oídos. Entré despacio, tocando las paredes con las yemas de los dedos como si fueran piel viva, cada rincón guardaba una historia susurrada, el marco vacío en la pared donde colgaba la foto de Héctor en su uniforme de obrero, sonriendo con orgullo. El espacio en la alfombra donde Daniela jugaba con sus muñecas de trapo, inventando mundos de castillos y princesas, el hueco en la sala donde alguna vez estuvo mi sillón favorito, ahora reemplazado por nada. Es como si hubieran borrado tu vida entera de un plumazo, dijo Luisa con tristeza profunda, su voz ecoando en el vacío. No respondí de inmediato, solo pasé la mano por la repisa del comedor, levantando una nube de polvo fino que danzaba en un rayo de sol intruso. Allí, entre la suciedad, encontré una pequeña medalla de San Benito, la misma que Héctor llevaba en su llavero como talismán contra males, su cadena rota pero el metal aún brillante. La tomé con cuidado reverencial, sosteniéndola en la palma como un corazón latiendo. Él siempre decía que las cosas justas regresan a su lugar, cueste lo que cueste, susurré, la voz espesa por la emoción. Esa tarde, mientras abríamos todas las ventanas para que entrara el aire fresco y puro, expulsando el estancamiento como un exorcismo, un recuerdo me golpeó con fuerza visceral, la noche en que Mauricio, con apenas 6 años, lloraba aterrorizado por el estruendo de un trueno que sacudía las tejas. Héctor lo levantó en brazos fuertes y lo llevó al patio, señalando las estrellas entre relámpagos. Mientras esta casa tenga amor de verdad, no hay tormenta que la destruya, hijo, le dijo, y el niño se calmó en su regazo. Sonreí ante el eco de esa promesa, aún viva escondida bajo el polvo y el olvido. Pasaron los días siguientes en un ritual de renacimiento lento. Luisa me ayudó a pintar las paredes de un crema cálido que recordaba el sol de mediodía. Valeria consiguió un cerrajero de confianza para cambiar todas las cerraduras y reforzar la seguridad. Y los vecinos, al enterarse de la victoria por el boca a boca del barrio, empezaron a visitarme con sonrisas genuinas y tazas de café humeante, platos de tamales caseros o ramos de flores silvestres. La vimos en las noticias locales, doña Isabel, me dijo una señora del mercado cruzando la calle con una bolsa de naranjas, que valor el suyo, Dios la bendiga y la guarde siempre. No me sentía particularmente valiente, solo cansada hasta los huesos, pero en el fondo sabía que aquella lucha ya no era solo mía, representaba a tantas mujeres del barrio y más allá que habían sido despojadas en silencio, sus voces ahogadas por el peso de la tradición y el miedo. Una tarde soleada, mientras barría el patio con una escoba de varas que Héctor había tallado a mano, escuché pasos vacilantes detrás de mí, un crujido en la grava que me erizó la nuca. Me giré despacio, el corazón saltando, y vi a Mauricio de pie en el umbral, con un ramo de bugambilias frescas en las manos, sus pétalos magenta vibrando como latidos. ¿Puedo pasar, mamá?, preguntó con voz baja, casi un susurro de penitente. Asentí sin palabras y entró con cuidado, como si temiera romper algo invisible, sus ojos deteniéndose en la foto de su padre que había vuelto a colgar en la pared del comedor, enmarcada en madera sencilla. Todo se ve como antes, como si el tiempo no hubiera pasado, murmuró, la voz cargada de nostalgia. No exactamente igual, respondí, dejando la escoba contra la pared. Algunas cosas cambiaron para siempre, pero lo importante, el amor, la memoria, sigue aquí intacto. Me entregó las flores con manos temblorosas, sus ojos evitándome al principio. Son bugambilias como las que papá plantó en el jardín el año que nos mudamos, dijo, y yo acaricié los pétalos suaves, recordando cómo Héctor las regaba con agua de lluvia recolectada. Sí, siempre florecen, aunque nadie las cuide por temporadas, aunque el suelo se seque. Hubo un silencio largo entre nosotros, lleno de todo lo que aún no sabíamos decirnos sin que doliera, disculpas no dichas, promesas rotas, el peso de lo que casi perdimos.
Finalmente él habló, rompiendo el velo. Lorena fue detenida esta mañana, mamá. Me llamó su abogado desde la cárcel. Dicen que podría ir a prisión por al menos 5 años, con agravantes por el monto del fraude. No respondí de inmediato, solo miré la luz del atardecer entrando sesgada por la ventana, tiñendo el piso de oro líquido. Que la justicia haga su trabajo sin prisa, dije al fin, la voz calmada por una paz recién hallada. Yo ya no tengo odio en el corazón, solo lástima por quien dejó que la ambición la consumiera. Mauricio se acercó entonces con lágrimas contenidas brillando en sus ojos, y me abrazó por primera vez en meses. No sé si merezco tu perdón completo, mamá, no después de todo. No lo sé tampoco con certeza, hijo, respondí con suavidad, devolviéndole el abrazo, pero mereces una oportunidad fresca para hacerlo mejor, para ser el hombre que tu padre soñó. Nos abrazamos allí, torpe al inicio pero profundo, y sentí su llanto silencioso en mi hombro, recordando sus primeros pasos tambaleantes cuando temía caerse pero aún así lo intentaba con determinación infantil. Cuando se fue prometiendo volver pronto con Daniela, la casa pareció más viva de repente, como si hubiera exhalado un suspiro colectivo. Encendí la radio vieja en la cocina, y una canción de Pedro Infante llenó el aire con su melancolía dulce, amorcito corazón, y me dejé llevar por la música, moviendo los pies lentamente en un baile solitario. Hacía años que no bailaba, pero esa noche el ritmo me recordó que el cuerpo aún guarda ritmos de alegría. Mientras cenaba sola esa noche un plato simple de frijoles refritos con cebolla y tortillas calientes, abrí una carta que Valeria me había dejado en la puerta al atardecer, su caligrafía elegante en el sobre. Doña Isabel, comenzaba, la historia de su caso se ha difundido más allá del barrio, el DIF y el Ministerio de Justicia están interesados en crear un programa nacional para proteger a adultos mayores de fraudes patrimoniales como el suyo. Me preguntaron si usted estaría dispuesta a dar su testimonio público, a compartir su voz para que sirva de faro a otras. Leí esas líneas varias veces, el tenedor suspendido en el aire, debatiéndome entre el deseo de cerrar este capítulo doloroso para siempre y el llamado de algo mayor. Pensé en negarme en volver a la quietud anónima de mis días, pero algo en mí, quizás el eco de Héctor, quizás la rabia transformada en propósito, se resistía con fuerza. Tal vez mi historia con sus espinas y flores, podía servir para que otras mujeres no pasaran por el mismo infierno, para que alzaran la voz antes de que las echaran a la lluvia. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en meses, y soñé con mi casa llena de risas otra vez, Daniela corriendo entre las bugambilias en flor, sus piecitos descalzos dejando huellas en la tierra húmeda, Héctor leyendo en su silla con el periódico abierto en una página de buenas noticias. Cuando desperté el sol entraba a raudales por la ventana entreabierta, el aire olía a pan recién hecho del vecino y a esperanza fresca como rocío. Me senté frente al espejo del dormitorio, las arrugas en mi rostro aún allí, testigos mudos, pero ya no las veía como heridas abiertas. Eran cicatrices de una batalla ganada con honor, mapas de supervivencia. Miré alrededor de la habitación, los rayos de luz bailando en las motas de polvo. Bienvenida a casa, Isabel, me dije en voz alta y sonreí de verdad, una sonrisa que llegaba a los ojos. Pasaron algunas semanas desde que regresé definitivamente a mi casa, y cada día amanecía más en paz conmigo misma, con el mundo y con los fantasmas que una vez me atormentaron. Las mañanas tenían el mismo sonido reconfortante de antes, el canto variado de los pájaros posados en las ramas del limonero, el ladrido lejano de los perros del barrio despertando a sus dueños, el golpeteo rítmico de las ollas en las cocinas vecinas preparando desayunos humeantes. La vida poco a poco había vuelto a su ritmo natural, un pulso steady que me permitía respirar sin el peso de la incertidumbre. Sin embargo, dentro de mí seguía resonando algo más profundo, una necesidad imperiosa de transformar el dolor crudo en un propósito que trascendiera mi patio y mi calle, de convertir las lágrimas en lecciones para otras. Una tarde de viernes con el sol filtrándose perezoso por las persianas, Valeria vino a visitarme con su habitual paso decidido y una sonrisa cansada pero genuina, cargando una carpeta ligera bajo el brazo. ¿Lista para la entrevista con el DIF, doña Isabel?, me preguntó sentándose en la mesa de la cocina con una taza de café que le serví. ¿Entrevista? Me hice la desentendida por un segundo fingiendo sorpresa para ganar tiempo. Ella soltó una risa suave, genuina, cubriéndose la boca con la mano. No se haga, usted misma aceptó ayudar a otras mujeres como usted. Recuerda, quieren grabar su testimonio para una campaña nacional, se llamará Voces de Dignidad y podría cambiar vidas.
Respiré hondo, el aroma del café mezclándose con mi indecisión. Una parte de mí aún dudaba, reviviendo el dolor significaba abrir heridas que apenas cicatrizaban, pero también significaba evitar que otras pasaran por el mismo abismo, que otras Isabels no durmieran en banquetas bajo la lluvia. Está bien, dije al fin, enderezando la espalda. Por ellas, lo haré. Esa tarde me senté frente a las cámaras en un estudio modesto del DIF, con un micrófono diminuto prendido en el cuello de mi blusa florida, el corazón latiendo un tango nervioso. El periodista, un muchacho joven y respetuoso con ojos atentos y grabadora en mano, me pidió que hablara con el corazón abierto sin filtros. ¿Qué fue lo más difícil de todo lo que vivió, doña Isabel?, preguntó, inclinándose ligeramente. Lo pensé unos segundos, mirando al lente como si fuera un amigo confidencial. Perder la fe, respondí, no en la justicia de los hombres, que a veces flaquea, sino en mi propia voz, en mi derecho a ser oída. Cuando alguien a quien amas, tu hijo, tu nuera, te hace creer que estás loca, que tus recuerdos son fantasías de una mente envejecida, que tus dolores no valen, te empiezas a borrar tú misma del mapa, y eso duele más que cualquier golpe físico, más que la lluvia en los huesos. El joven asintió conmovido, sus ojos brillando con empatía. ¿Y qué aprendió de todo este calvario, doña Isabel? Que el silencio puede matarte lentamente como veneno gota a gota, que hay que hablar aunque tiemble la voz y se quiebre el aliento, porque si tú no cuentas tu historia con tus palabras, alguien más la contará por ti y la distorsionará hasta hacerla irreconocible. Mientras hablaba, sentí que cada palabra era un peso liberado de mi pecho, una piedra rodando cuesta abajo. Miré a la cámara y supe que no era solo mi historia la que salía, sino la de tantas mujeres invisibles que me estaban escuchando al otro lado de la pantalla, en cocinas lejanas o patios solitarios. Cuando terminó la grabación, Valeria me abrazó fuerte, su perfume a vainilla envolviéndome. Hoy cerró un ciclo importante, doña Isabel, uno que merecía cierre. No lo cerré del todo, le respondí con una sonrisa cansada pero real, solo lo transformé en algo más grande, en un faro para las que vienen detrás. Los días siguientes mi testimonio comenzó a circular como un río desbordado en redes sociales y canales locales, un eco viral que me sorprendió y abrumó. Vecinos que apenas saludaban de pasada ahora me escribían cartas a mano en papel rayado, o me dejaban flores en la puerta con notas pegadas, gracias por darme valor para denunciar a mi sobrino, que me estafó con una firma falsa en la herencia de mi hermana. Yo también firmé algo que no entendía, y ahora sé que puedo luchar porque usted me recordó que la edad no nos quita la voz, solo la afina con sabiduría. Esas palabras me hacían llorar a menudo, pero eran lágrimas dulces, curativas, que sanaban más que herían. Un domingo por la mañana radiante, mientras preparaba café en la estufa de gas con el chisporroteo familiar de la moca, sonó el timbre con insistencia alegre. Abrí la puerta y allí estaba Mauricio, acompañado de Daniela, mi nieta, que corrió hacia mí como un torbellino de rizos y risas, abrazándome las piernas con fuerza desmedida. «¡Abuela!», gritó, su carita iluminada por el sol. La abracé tan fuerte que temí romperla, inhalando su olor a champú de fresa y inocencia. «¿Puedo quedarme a dormir contigo esta noche?», preguntó con ojos suplicantes, balanceándose en los talones. «Claro que sí, mi amor, esta casa siempre será tuya también, tan grande como el mundo», respondí, besando su frente. Mauricio me miró con ojos sinceros, libres de sombras por primera vez en meses. «Gracias por permitirnos volver, mamá, por no cerrarnos la puerta para siempre». «No me agradezcas con palabras», le dije, atrayéndolo a un abrazo grupal, «solo hazlo bien esta vez, con acciones que hablen más alto». Pasamos el día entero cocinando juntos, tamales de elote como en los viejos tiempos, con Daniela amasando masa con manitas pegajosas, y escuchando música en la radio, boleros que Héctor tarareaba mientras barría el patio. Daniela jugaba en el jardín riendo con la misma alegría desbordante que yo creía haber olvidado para siempre, persiguiendo mariposas entre las bugambilias revividas. En un momento de la tarde, mientras el sol se inclinaba perezoso, la niña levantó una piedra grande en el rincón del patio y encontró algo enterrado en la tierra suelta, una vieja llave oxidada, grande y pesada como un secreto guardado. «¿De quién es esta, abuela?», preguntó, limpiándola con el dobladillo de su vestido. Sonreí, arrodillándome a su lado para tocar el metal frío. «De tu abuelo Héctor, mi cielo». Era la llave del primer taller mecánico que tuvo, allá en su juventud, antes de que nos conociéramos. La guardó aquí en el jardín para que nadie la encontrara,
como un tesoro para el día que volviéramos a necesitar abrir puertas cerradas. La niña la limpió con esmero, frotándola contra su falda hasta que brilló un poco, y la colgó en la pared de la sala junto a una foto enmarcada de Héctor, sonriente bajo el limonero. Para que siempre recuerdes que todo puede volver a abrirse, dijo sin saber lo profundas que eran sus palabras infantiles, y en ese instante el corazón se me hinchó de una ternura infinita. Esa noche, mientras Daniela dormía plácidamente en el cuarto donde antes descansaba su padre de niño, con las mantas arremolinadas y un peluche apretado contra el pecho, encendí una vela blanca frente al retrato de Héctor en la mesita del comedor. ¿Ves, amor? Susurré al aire quieto, observando cómo la llama danzaba suave. Lo logramos juntos, aunque desde lejos, esta casa volvió a tener luz, risas y puertas abiertas. Me quedé en silencio largo, el cuarto iluminado por el parpadeo dorado, reflejándose en los marcos dorados de fotos familiares. Pensé en Lorena entonces, en la celda fría donde pasaría sus noches, en cómo el odio y la ambición la habían consumido hasta destruir su propia vida desde adentro. No le deseaba mal alguno, no con rabia, solo ojalá algún día, desde el fondo de su vacío, entendiera que la ambición sin amor verdadero siempre termina en un eco hueco, en una victoria pírrica que sabe a cenizas. Antes de dormir, abrí la ventana del dormitorio de par en par, dejando que la brisa nocturna entrara con su frescura, y la luna llena iluminaba el patio como un reflector plateado, el aroma de las bugambilias recién florecidas llenando el aire con promesas dulces. En ese instante de quietud perfecta, comprendí con claridad cristalina que la verdadera victoria no era recuperar la casa de ladrillos y recuerdos, sino recuperar mi paz interior, esa que nadie podía hipotecar ni falsificar. Al día siguiente Valeria me llamó de nuevo, su voz eufórica cortando el desayuno. Doña Isabel, la campaña Voces de Dignidad se ha hecho viral en las redes, la gente está conmovida hasta las lágrimas. Están organizando talleres gratuitos para adultos mayores en todo el país, desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, enseñando cómo protegerse de fraudes con poderes limitados y revisiones notariales. Todo comenzó con su historia, con su coraje. No es solo mi historia, le dije sonriendo al teléfono, es la historia compartida de todas las que nunca se rindieron, de las que alzaron la voz cuando el mundo les pedía silencio. Colgué y salí al patio, donde Daniela jugaba con un lazo rojo atado a una rama, riendo mientras lo hacía volar como cometa, y Mauricio estaba reparando la vieja fuente de piedra que Héctor había construido con sus manos, el agua empezando a gorgojear de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa sonaba otra vez a familia plena, risas infantiles, martillazos firmes, el zumbido de la vida regresando. Me senté en el viejo sillón restaurado en la sala, mirando el cielo azul entre las ramas del limonero, la brisa moviendo las hojas como si alguien invisible aplaudiera desde el más allá, un ritmo suave de aprobación. Gracias, Héctor, murmuré al viento, gracias por enseñarme que la dignidad no se hereda como plata, se defiende con uñas y fuego. Miré hacia una cámara imaginaria, hacia quienes quizás escuchaban mi historia en pantallas lejanas o leían estas palabras en papel, y hablé desde el alma profunda. Si estás viendo esto o leyendo estas líneas y sientes que te quitaron todo, tu hogar, tu voz, tu paz, recuerda con firmeza, mientras respires, aún puedes volver a empezar, reconstruir desde las ruinas. No importa tu edad, que las arrugas cuenten batallas ganadas, ni lo que te hicieron con sonrisas falsas, la justicia tarda como un río lento, pero llega con fuerza imparable. La voz tiembla al principio, pero no se rompe si la alimentas con verdad. Y el corazón siempre puede reconstruirse pedazo a pedazo con hilos de perdón y propósito. Quiero saber si tú también tienes una historia que contar, una que arda en tu pecho pidiendo aire. Déjala en los comentarios, cuéntame desde dónde nos ves, qué eco dejó en ti este relato de lucha y renacer. Si tocó tu corazón herido, suscríbete y acompáñanos en este camino, porque cada día compartimos relatos de vida real, de caídas y levantadas, de sombras y amaneceres. No estás sola en esto, no estamos solos, somos las voces que se niegan a callar, el coro de los Resilients. La cámara imaginaria se alejaba lentamente mostrando la casa bañada por el sol generoso, las bugambilias en plena floración trepando la pared como venas de color, y a una mujer mayor, yo, sonriendo en paz absoluta, las manos entrelazadas en el regazo, lista para lo que el mañana trajera. Y así terminó mi historia, o tal vez, como sospecho en las noches tranquilas, apenas comenzó un nuevo capítulo lleno de posibilidades inesperadas.